Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, durante este vídeo vamos a ver en profundidad cómo se puede trabajar con las claves API, con las API Keys, dentro de Google Studio y de Google en general. Explicaremos un poco qué son, cómo funcionan, los límites que se manejan y otras características importantes para que podáis trabajar sin problemas con herramientas como Google Studio y otros productos similares con los que podéis utilizar este tipo de claves. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una clave API? ¿Qué es una API Key? Una API Key es en realidad algo muy sencillo. Es una clave de tipo alfanumérico, una cadena al final, que me permite actuar como un identificador de proyecto. ¿Y esto qué significa? Bueno, es muy sencillo. Imaginar que vosotros queréis un servicio, utilizar un recurso de Google, sea el que sea, no solo de inteligencia artificial, sino también podéis pensar, por ejemplo, en otros productos como Google Maps. Estoy hablando de forma genérica, porque las API Keys que se generan con Google Studio sirven básica y exclusivamente para trabajar con lenguajes LLM, es decir, con los modelos de lenguaje que tiene Google dentro de su entorno, dentro de Google Cloud. Es decir, que las APIs que vamos a usar durante Google Studio sirven solo para temas de lenguaje de inteligencia generativa, no sirven para otras cosas. Pero dentro de Google Cloud tenemos otro montón de servicios que no tienen que ver nada con temas de inteligencia artificial, pero que también utilizan claves APIs para poder conectarse a ellas. Pero no es el caso de las que se generan con Google Studio, que solo valen para eso. Y además tampoco hay que confundir estas API Keys con los servicios que me ofrece Google cuando yo contrato Gemini a nivel de web, es decir, la típica suscripción que me he hecho para trabajar con Google dentro de la web y poderle hacerle preguntas, poderle subir imágenes, poder generar imágenes y vídeos, ¿vale? Es decir, ese servicio va por otro lado, es un servicio que yo contrato, será el Google AI Pro, el Google AI Plus, el que sea, y luego tengo la parte de las API Keys, que están básicamente pensadas para poder trabajar con aplicativos y con herramientas de tercero que se van a conectar a Google y que le van a pedir servicios de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos que tener muy clara cuáles son las funcionalidades concretas y para qué sirve una API Key que vamos a utilizar cuando estemos trabajando con Google Studio. Para que Google os permita el acceso y además os pueda cobrar o os pueda dejar la capa gratuita correspondiente de ese servicio, necesita una API Key. De forma que cuando vosotros estáis con una aplicación, con un proyecto o con cualquier cosa que se tenga que conectar a Google y pedirle un recurso, pedirle un servicio, lo que esa aplicación va a hacer es presentar esa API Key, ¿vale? Es una especie de carnet de identidad que identifica el proyecto con el que te estás conectando. Entonces, no identifica a la persona, no identifica una identidad física, por así decirlo, sino identifica el proyecto con el que estoy trabajando. Por poner un ejemplo muy sencillo, es parecido a una matrícula de un coche. Voy por la carretera, sobrepaso la velocidad máxima, me pilla un radar y me pone una multa. Entonces, ese radar no va a detectar el conductor, propiamente dicho, pero sí sabe a quién pertenece el coche y a quién tiene que mandarle la multa. Bueno, pues una clave API es algo parecido. Yo me logo dentro de Google, le pido un recurso, le pido un servicio, oye, necesito que me generes esta imagen, que me generes este vídeo, que me sitúes esto en un mapa, y lo que hace Google es, a partir de esa clave, determina a qué proyecto pertenece y quién está asociado a ese proyecto, qué persona o qué empresa tiene ese proyecto y, por lo tanto, a quién le debe cobrar. Estaréis pensando que vosotros trabajáis con Google AI Studio, pero no habéis creado nunca ninguna clave y os funciona. ¿Por qué? Porque realmente cuando estáis trabajando de forma gratuita con Google Studio y no os preocupáis de crearos una clave y por debajo para conectaros, en realidad cuando hacéis cualquier llamada, él os asigna una clave temporal interna que gestiona dentro de Google Cloud y por eso podéis trabajar. Pero claro, como trabajar de forma gratuita tiene unos límites ahora mismo muy bajos, al final vais a tener que crear alguna clave para poder trabajar de forma profesional con este producto. Entonces, si pudiéramos resumir en 4 grandes bloques qué características, qué funciones principales tiene una API Key, serían: lo primero, identificación del proyecto.
Cuando yo le presento la API, Google sabe que ese proyecto pertenece a X, a una empresa o una persona. El segundo gran punto es que con ello puedo controlar o puede controlar las cuotas y los límites. De esa forma Google puede aplicar los límites que van a depender de si estoy en una capa gratuita o en una capa de pago, algo que veremos ahora en breve. También le permite a Google determinar la facturación, es decir, si yo estoy utilizando una capa de pago, cuántos recursos ha consumido esa API Key. Y por último, puedo utilizarla para seguridad, porque permite, entre otras cosas, configurar bloqueos de direcciones IP, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Y como os comento, una API Key no solo podéis utilizarla aquí, en Google Studio. Se puede utilizar, por ejemplo, a nivel de código, que es lo más habitual. Yo construyo una aplicación en Python y quiero que cuando se conecte a Google, para hacer una determinada petición, le ofrezca esa clave, esa API. También, por supuesto, en herramientas gráficas como Google Studio, Postman, Zapier, Make y cosas que seguro que habéis utilizado a lo largo de vuestra vida personal o profesional. Entonces, por lo tanto, una API Key, resumiendo, me permite decirle a Google en qué proyecto estoy trabajando, a quién pertenece esa API Key y, por lo tanto, poder hacer facturación y otra serie de operaciones con esa clave. Bien, y la siguiente pregunta sería, ¿y cómo consigo yo una API Key? ¿Cómo consigo yo una clave API para poder trabajar con Google, con los servicios de Google? Bueno, pues ahora a día de hoy tengo dos posibles opciones. La primera, que es la que seguramente utilizaréis en el día a día, hacerlo a través de una herramienta como Google iStudio, donde yo puedo pedir aquí, ahora lo veremos, Get API Key y conseguir la clave API para poder trabajar. La otra opción es hacerlo a través de Google Cloud. Dentro de Google Cloud yo puedo también crear o pedir una API Key. En realidad, aunque vosotros no lo veáis, es decir, aunque vosotros trabajéis con Google iStudio, por debajo se conecta contra Google Cloud y hace ahí todo. Ahora hablaremos de lo que es un proyecto, de cómo crear el API Key, etcétera, etcétera. Durante este vídeo vamos a hacer más mención a la parte de Google iStudio porque es lo que seguramente más vais a utilizar en el día a día. Y si trabajáis con Google Cloud suele ser ya a un nivel más profesional, porque tienes aquí otros recursos y normalmente pues tienes sobre todo o estás trabajando en una empresa y por lo tanto pues requieres esa funcionalidad. Pero como os comento, no hace falta trabajar con Google Cloud para poder conseguir y trabajar con las API Keys a nivel de Google iStudio. Bueno, entonces vamos a verlo a nivel práctico. Si yo entro aquí, dentro de mi Google iStudio, vemos que pone aquí Get API Key. ¿Vale? También puedo entrar aquí, en Dashboard. En cualquiera de las dos opciones, voy a seleccionar, por ejemplo, Dashboard, me va a llevar a una pantalla donde pone aquí API Keys. Puedo ver en la parte izquierda que tengo un menú, que ahora veremos con más detalle, y aquí tengo todas las API Keys que tengo dentro de mis proyectos. Posiblemente, si vosotros estáis empezando con esto, no tendréis nada. O a lo mejor tenéis una clave que habéis creado para probar y que no tenéis muy claro cómo funciona, si os están cobrando, si no se están cobrando. Entonces, bueno, estas son un poco las cosas que vamos a ir viendo durante este vídeo. Bueno, en primer lugar, hay que hablar de proyectos. Una API Key siempre está asociada a un proyecto. Por lo tanto, para poder crear una API Key, en primer lugar, tengo que crear un proyecto. Seguramente alguno de vosotros, cuando habéis entrado aquí, esta pantalla os aparecerá vacía y no os permite crear una API Key hasta que no creáis un proyecto. Aquí tenéis un ejemplo de Google Studio que no tiene ningún tipo de clave API, ¿vale? Entonces, si yo quiero crear aquí una clave, le tengo que pulsar aquí, crear clave de API, pero me va a decir que no tengo ningún proyecto y me va a hacer crearlo. Pero esto lo vamos a ver tranquilamente. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer antes de poder crear una API Key es crear un proyecto. De hecho, tenéis dos opciones para crear un proyecto. O nos venimos aquí a Projects, o cuando le doy aquí arriba a crear clave API, entre las opciones que me aparecen aquí, Choose an Imported Project, tengo la opción de crear un proyecto. ¿Lo veis? Pero vamos a verlo de manera formal. Como podéis ver en este ejemplo, yo tengo dos claves API asociadas a dos proyectos distintos. Bueno, ¿cómo creo un proyecto? Muy sencillo. Aquí en la parte izquierda, donde pone Projects, aquí tengo, os saldrá la lista de proyectos que podéis tener, que a lo mejor tenéis alguno, y si no, podéis crear o bien un nuevo proyecto o bien importar un proyecto que tenéis creado en Google Cloud. Podéis hacerlo de las dos formas. Si ya tenéis un proyecto en Google Cloud, porque estáis trabajando en una empresa, directamente lo podéis importar desde aquí.
Si no, le dais aquí a crear nuevo proyecto. Entonces le vamos a dar aquí a crear nuevo proyecto y vamos a crear aquí un proyecto nuevo, ¿vale? Por ejemplo, le voy a llamar el proyecto desarrollo. Tiene que tener al menos 4 letras, pero quitando eso, le damos aquí a crear proyecto y automáticamente nos va a crear un proyecto que tiene ese nombre. Y además nos va a dar información muy interesante sobre el proyecto. Entre otras cosas nos va a decir cuántas claves tiene. Veis que tiene 0 porque está recién creado. Y aquí nos pone automáticamente la capa gratuita, que ahora hablaremos de ella. Ahora hablaremos de las distintas capas que podéis utilizar cuando estamos trabajando con Google Studio. Y aquí puedo configurar, si os dais cuenta, la cuenta de facturación que en un momento determinado tengo que configurar si quiero pagar o si quiero superar los límites gratuitos, que son bastante escasos en este momento. Antes de que lo preguntéis, cuando yo creo un proyecto de Google Studio, si me voy a Google Cloud, también debería aparecer, porque como os he comentado, un proyecto de Google Studio es un proyecto de Google Cloud. Pero en vez de tener que crearlo vosotros en Google Cloud, lo hace él automáticamente por debajo. De hecho, si yo me vengo aquí, estoy en la consola de Google Cloud, aquí están los proyectos, ¿vale? Vemos que tengo uno aquí que se llama Apasoft. Si lo selecciono, veis que no me aparecen porque por defecto están los recientes. Si le doy aquí a All, os aparecerán todos los proyectos que tenéis. Y fijaros que aquí aparece el proyecto de desarrollo, que ha sido generado de forma automática por un cliente, ¿vale? Entonces, no hace falta que lo creéis aquí. Por supuesto, podéis crear aquí un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto se vería también dentro de los proyectos de Google Studio, ¿de acuerdo? Bueno, primero hay que hacer un import project para traerlo, nos salen automáticamente, pero también lo tendríamos aquí. Bien, entonces ya sabemos cómo crear un proyecto. Nos vamos a venir de nuevo aquí a API Keys y antes de crear una clave API vamos a hablar de los conceptos de capas gratuitas y capas de pago, que es muy importante a la hora de trabajar con productos como Google Studio u otros similares. Cuando yo me creo una clave API, esa clave API está amparada bajo la capa gratuita. Esta capa gratuita me permite hacer ciertas cosas, trabajar con Google Studio y a nivel de código también, sin que me carguen, sin que me cobren. Pero claro, tiene un problema y es que tiene ciertos límites. Y además estos límites los han bajado recientemente. El año pasado, en el 2025, teníamos unos límites mayores. Yo estoy haciendo el vídeo ahora mismo en febrero de 2026 y desde finales del año pasado, diciembre más o menos, los límites de la capa gratuita han disminuido bastante, lo cual es lógico porque, bueno, al final la gente los utilizaba mucho y me imagino que eso consumía muchos recursos y Google decidió bajarlo, ¿de acuerdo? Cuando estamos con una capa gratuita, lo que tengo son una serie de límites para ciertas operaciones que puedo hacer con esta capa gratuita, con este tipo de APIs. En primer lugar tenemos lo que se denomina el RPM, peticiones por minuto, ¿vale? Que son las peticiones que yo puedo hacer por minuto. Luego tenemos los TPM, que son los tokens por minuto. Luego tenemos los RPDs, que son las peticiones por día, es decir, las requests per day. Y por último tenemos otros límites, como por ejemplo los IPM, que son las imágenes por minuto. También tengo límites con los vídeos. Es decir, que dependiendo del recurso, tendré unos límites concretos dentro de lo que sería la capa gratuita. Bueno, a día de hoy, y estoy en febrero del 2026, lo cual quiere decir que a lo mejor dentro de 6 meses esto ha cambiado totalmente, tenemos una serie de límites cuando estamos hablando de la capa gratuita. En esta tabla podéis observar los distintos modelos con los que nos podemos manejar, Gemini Pro, Gemini 2.5 Pro, etcétera, etcétera. Aquí tenemos en la parte derecha los límites de la capa gratuita, por ejemplo, pues veis, 2 peticiones por minuto, 32.000 tokens por minuto, 50 peticiones por día. ¿Veis? Es decir, estos son los límites que a día de hoy existen en la capa gratuita. Como os comento, igual dentro de 3 meses han cambiado y la han bajado o la han subido. No lo sé. Y además son límites un poco flexibles. Yo he probado a veces y a veces te deja pasar un poquito. En fin, que podéis estar trabajando e intentar ver pasáis o no pasáis el límite. Y luego, cuando paséis el límite os va a dar un error 429, es decir, que os habéis pasado del límite. Entonces tenéis que pensar 2 alternativas. O esperáis, ¿vale? Normalmente esto tenéis que esperar, pues dependiendo del límite, al minuto, al número de tokens, o esperar al día siguiente. Podéis pasaros a una capa de pago. Esta capa de pago, como veis aquí, tenemos estos precios,
que es en el momento de hacer este vídeo. Recordarlo, estoy poniendo muy pesado porque a lo mejor dentro de 6 meses estos precios han cambiado, o han bajado o han subido. Normalmente, como hay tanta competencia, yo me imagino que los precios tenderán a bajar con el tiempo, pero tampoco podemos estar seguros. Entonces veis aquí que manejan sobre todo 1 millón de tokens, ¿no? Por segundo, o 1 millón de tokens, o generación de 1 millón de tokens, tanto de entrada como de salida. Entonces seguramente muchos de vosotros diréis, uy, qué bajito, 1 millón de tokens, solo $2 o solo 0,30 céntimos. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando a nivel corporativo, en una empresa, estos límites de millones de tokens se consumen muy rápidamente y los costes pueden subir bastante. Pero bueno, aquí tenemos esta tabla donde, como os comento, pues básicamente vais a tener la posibilidad de decidir cuánto queréis gastaros cuando estéis trabajando dentro de Google. Entonces podemos observar aquí que esta clave que tengo pone Free Tier, es decir, estoy en la capa gratuita, mientras que esta está en la capa 1. ¿De acuerdo? A día de hoy existen 3 capas. La primera capa, la 1, solo por poner la tarjeta de crédito ya se me activa. La capa 2 es cuando he gastado más de $250 en 30 días. Y la capa 3 es cuando supero los $1000. Esto quiere decir que por debajo se me amplían los límites. ¿De acuerdo? Es decir, en la capa 1 puedo hacer hasta X peticiones por minuto o X peticiones por día, y según voy subiendo de capa, los límites van haciéndose mayores, de forma que puedo hacer muchas más cosas. Evidentemente, la capa 2 o la capa 3 están más orientadas a empresas que al uso personal que le podéis dar cuando estéis trabajando con la capa 1. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado claro un poco cómo puedo crear un proyecto, qué capas tengo disponibles, y ahora queda ver cómo puedo crear una clave. ¿De acuerdo? Entonces, para crear una clave, me voy a venir aquí arriba donde pone crear clave API, y dentro de crear clave API voy a poner el nombre de la clave, ¿vale? Por ejemplo, le voy a poner que en este caso se va a llamar DevKey, diciendo que es una clave de desarrollo y que va a estar asociado al proyecto desarrollo, ¿vale? Le doy aquí a crear clave y va a tardar un poco hasta que la termine. ¿Veis? La tengo aquí. Por cierto, muy importante, las claves no podéis dejarlas en cualquier sitio. Es decir, no las subáis a GitHub, no las pongáis con el código fuente, cosas de ese tipo que pueden ser detectadas fácilmente, y fijaros la que os pueden liar si utilizan esa clave para hacer gastos dentro de Google Cloud. Google Cloud admite la clave y empieza a trabajar. Él no pregunta si esa clave viene o no viene de algún sitio malintencionado. Le ha llegado y con esa clave vamos a poder trabajar con los servicios de Google y, por lo tanto, pues en este caso, evidentemente, nos va a dejar trabajar. Si quiero conocer los detalles de la clave, puedo pulsar aquí. Voy a pulsar. Aquí aparece esta clave, que es la que no debéis nunca dar a nadie. Yo, evidentemente, en cuanto termine este vídeo, la voy a borrar para que no se pueda reutilizar. Entonces tengo la clave, tengo el nombre que le he dado, el proyecto asociado y el número de proyecto. Como veis, puedo borrarla o puedo hacer aquí un Copy Cool Quick Start, que me permite probarla de manera rápida, ¿no? Es decir, si yo selecciono esto, me lo ha copiado al portapapeles. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues si yo ahora abro un bloc de notas y pego lo que he copiado, podemos ver que es un cool que hace una llamada a un servicio de Google, poniéndole pues un pequeño texto, explícame cómo funciona la inteligencia artificial en pocas palabras. Y utiliza, si os dais cuenta, la API Key que yo le he proporcionado. Por lo tanto, si yo lanzo este cool dentro de una línea de comandos, me va a funcionar perfectamente. Por ejemplo, aquí tengo una línea de comandos de un Linux. Si pego el curl que me ha generado y le doy al intro, lo que va a hacer es hacer una petición a la Google API y devolverme el resultado. En este caso, si voy un poquito más para arriba, puedo ver que aquí es el curl con el comando que yo he hecho, pasándole un texto diciéndole explícame cómo funciona la inteligencia artificial en pocas palabras. Y él me ha respondido diciéndome, pues mira, el texto que te respondo es la inteligencia artificial aprende de los datos
para hacer predicciones o decisiones. Y aquí me da un breve resumen de los tokens que ha utilizado, de qué tipo de modelo está usando, de tipo texto, etcétera, etcétera, y qué modelo concreto está usando, que es en mi caso el Gemini 2.0 Flash. Entonces, como veis, esto funciona perfectamente y así yo pruebo que mi API Key está respondiendo correctamente. Es decir, que yo se la estoy pasando a Google, a un servicio, en este caso al servicio del lenguaje generativo, y él ha aceptado la API y me ha respondido. Por cierto, si tenéis Windows, en una línea de comandos Windows, hay que cambiar las barras por acentos circunflejos, porque el CUL que ha generado funciona para Linux básicamente o para productos como Postman, donde yo le puedo poner el contenido y lanzarlo. Pero si estáis en Windows, esto os va a dar un error, porque en Windows esto no es retorno de carro. Tenéis que sustituirlo por un acento circunflejo, ¿de acuerdo? De hecho, para probarlo, podéis hacer una cosa muy sencilla. Os vais a Gemini, le pasáis el curl en formato original, en el Linux, en el que os ha dado el propio Google Studio, le decís, por favor, conviérteme esto para que pueda ser utilizado en una línea de comandos de tipo Windows. Lo genera, lo copiáis y lo pegáis. Yo ya lo he hecho, entonces fijaros que, ¿veis? Me dice que lo ha sustituido, veis aquí, en vez de barritas, ha puesto acentos circunflejos. En vez de tener que hacerlo vosotros, pues se lo decís a Gemini para que lo haga. Entonces, si yo lo lanzo, el resultado va a ser más o menos el mismo, ¿veis? Me dice el mismo texto, los mismos tokens y el mismo modelo de versión. Entonces, bueno, acordaros que para este tipo de cosas siempre tenéis la inteligencia artificial para que os ayude a trabajar de manera más rápida y efectiva. Y aquí, como veis, podéis copiar la clave para utilizarla dentro de vuestros proyectos. Bueno, y otras características interesantes de las claves es que aquí puedo copiarla, puedo ver el billing, es decir, la facturación, puedo ver su uso y en estos dos puntitos puedo renombrarla o borrarla, ¿de acuerdo? Mientras que aquí en proyectos tengo más o menos lo mismo, ¿veis? Tengo el copiar, billing, tengo el uso y en este caso renombrar o borrar el proyecto. Tanto el uso como la facturación también la tengo aquí, en la parte izquierda. Es decir, si selecciono esto, uso y facturación, aquí puedo ver cómo estoy trabajando con mis claves. De hecho, lo primero que tengo aquí son tres pestañas para el uso de la clave, el límite, si lo he sobrepasado o no lo he sobrepasado, y la facturación. ¿De acuerdo? Voy a volver aquí al uso y aquí, donde tengo el proyecto, puedo seleccionar uno de los proyectos que tenga o con el que esté trabajando. Por ejemplo, yo voy a seleccionar desarrollo, que es el último que he utilizado. Veis que en este caso me dice que tengo una API request, es decir, que tengo una llamada a la API. ¿Por qué? Porque lo he probado antes con el CUL, y como lo he probado con el CUL, pues me ha dicho que he hecho al menos una llamada a el entorno de Google. Por ejemplo, veis que en este caso que no tengo ningún uso, porque esta clave todavía no se ha utilizado. En límite tampoco me aparece ninguno, porque no he utilizado ninguna llamada. Y en la facturación, por supuesto, tampoco tengo. Entre otras cosas, porque al ser gratuita, no me aparece, sino que me aparece un botón donde le digo si quiero configurar la facturación, es decir, si le quiero poner alguna forma de pago. Recordad que esto nos llevaría a los límites de pago. Una cosa importante es que aquí, donde pone el límite de frecuencia, que al final es detectar si yo estoy sobrepasando o me estoy acercando a alguno de los límites de la capa en el que me encuentro en ese momento, aquí me aparecerían los modelos, la categoría y los tres valores famosos que os he comentado anteriormente. El RPM, peticiones por minuto, tokens por minuto y peticiones por día. Veis que no aparece nada porque yo, como no he utilizado esta clave para nada, directamente no aparece. Si yo pincho aquí donde pone All Models, lo interesante de esto es que nos dice por cada uno de los modelos, fijaros, los límites que tengo. ¿Veis? Me dice, por ejemplo, que para el 2.5 Flash el RPM es utilizado 0 y tengo 5 peticiones por minuto. Aquí son los tokens que puedo utilizar por minuto y las peticiones que puedo hacer por día. Vemos que dependiendo del modelo con el que esté trabajando, pues estos límites pueden variar. Recordar que esto es en el momento de hacer este vídeo. Es muy posible que si esto lo miráis dentro de 6 meses, todo esto haya cambiado, ¿no? Para que os hagáis una idea, voy a seleccionar un proyecto que sí que tiene cosas, que es este. Entonces vemos que aquí me está diciendo que he hecho 4 peticiones de 150
en un minuto, ¿vale? De hecho, fijaros que como esto ya no es una capa gratuita, sino que es una capa de pago, ¿vale? Pues aquí ya me está poniendo unos límites mucho mayores que si yo selecciono un proyecto con una API gratuita. Acordaros que eran mucho más bajos. Entonces, si yo esto voy subiendo de nivel, como os comentaba, pues estos límites también se van a ir ampliando. Pero como veis, son bastante mayores que los que tenemos si me vuelvo, por ejemplo, aquí a la capa gratuita y vemos que han cambiado bastante. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto yo puedo controlar cómo me estoy acercando al límite de mi capa correspondiente. Vamos a uso. Antes voy a cambiar a una capa donde ya tenga cosas, porque si no, no se va a ver nada. Me voy aquí a uso. Entonces vemos que aquí me aparecen pues el total de llamadas a la API, el total de errores API que haya podido tener. Me dice aquí, por ejemplo, los input tokens que se han generado por modelo. Si me pongo por aquí, vemos que me dice Gemini 2 Flash y Gemini 2.5 Pro, que son los que yo he utilizado en este proyecto, ¿no? Y aquí me pone un poco, pues, peticiones por modelo, input tokens por modelo, etcétera, etcétera. Veis que tampoco lo he utilizado mucho. No tengo peticiones de imagen, ni de vídeo, ni de contenido embebido. En fin, aquí puedo ver perfectamente cómo estoy utilizando mi API dentro de un proyecto determinado. Y aquí en Billing me va a decir cuánto me he gastado. ¿Veis? Por ejemplo, como yo aquí tengo configurada una capa de pago, pues me dice que entre esas fechas, pues yo he consumido un euro con 28, lo que sea. ¿Vale? Recordad que si tenéis la capa gratuita, esto estaría desactivado, pero tendríais unos límites mucho más estrictos a la hora de trabajar. Bien, y ahora yo creo que lo mejor es que probemos dónde puedo utilizar yo este tipo de APIs. Es decir, cómo puedo utilizar estas APIs para poder trabajar contra los servicios y los recursos de Google. En primer lugar, lo que tenemos que saber hacer es cómo podemos configurar una cuenta de cargo para poder subir de nivel. Es decir, en este caso yo tengo mi proyecto de desarrollo, tengo mi free tier, es decir, estoy trabajando en la capa gratuita, pero me encuentro con que no puedo hacer nada porque cada vez que intento hacer cualquier operación se me devuelve un error 429 diciéndome que tengo superado los límites y que por lo tanto no lo puedo utilizar. Y yo, como tengo que trabajar, pues no me queda más remedio que subirme a una cuenta de pago. Entonces, para hacer eso, tengo que configurarlo aquí en Setup Billing. También lo puedo hacer dentro de Google Cloud, es decir, aquí dentro de Google Cloud, en la parte, en la izquierda, si me voy aquí a Billing, también puedo configurar aquí las gestiones para poder crearme una cuenta de pago para poder utilizarlo, ¿no? Como veis, yo tengo aquí el proyecto con el que estoy, que se llama Passot Formación, pues sí que tiene una capa de pago y por lo tanto se me está cobrando. Entonces aquí puedo ver un poco pues todos los gastos que yo he ido haciendo. Entonces aquí puedo, por supuesto, crear una cuenta de facturación, pero muchos de vosotros no vais a querer entrar nunca dentro de Google Cloud, porque al final, si estáis desarrollando, estáis probando, pues realmente no os interesa mucho entrar o empezar a pegaros con Google Cloud. Entonces aquí tenéis que poner aquí Setup Billing, configurar cuenta, y esto lo que va a hacer va a ser conectarse en realidad con Google Cloud por debajo, aunque vosotros no lo veáis, y configurar la gestión que queréis utilizar. Entonces podéis usar una de las que ya tengamos, ¿no? Podemos venir aquí, una que yo ya tengo, que se llama mi cuenta de facturación y que creé en Google Cloud. De hecho, si vuelvo a ir a Google Cloud para que lo tengáis claro, aunque no lo vayáis a utilizar nunca, ¿veis? Aquí en la parte de Billing, donde pone Billing Account, pone mi cuenta de facturación, que es la que se me está cargando en este momento desde Google Studio por uno de los proyectos que tengo. Entonces, aquí, ¿qué tendréis que hacer? Evidentemente, vosotros deberíais añadir una nueva cuenta de facturación para que os permita subir de nivel y, por lo tanto, poder seguir trabajando, aunque sea cobrándoos. De todas maneras, habéis visto que el precio por millón de tokens es bastante barato. Es decir, que cuando estéis desarrollando y haciendo pruebas, normalmente el precio final va a ser reducido. Pero bueno, siempre tenéis que tener eso en cuenta y recordar que deberíais de mirar en Billing y en el uso lo que estáis haciendo. Entonces, aquí me dice que cualquier cargo que yo haga dentro de este proyecto va a ser cargado a esta cuenta seleccionada. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a decir añadir una nueva Billing Account. Le voy a dar aquí y en este caso, bueno, pues me va a pedir los datos para poder crear esa cuenta. Bueno, como veis, yo ya tengo aquí una información de contacto. A vosotros seguramente, si es la primera vez que hacéis esto, os va a aparecer vacío.
¿no? Y por lo tanto lo que tenéis que darles al botón más de añadir información de contacto, rellenar los datos y directamente ponerlo. Os aparecerá una ventana pidiendo los nombres, la dirección, etcétera, etcétera. Luego aquí le debemos decir la información de tax, ¿vale? Temas fiscales, que si le doy aquí al más, pues os va a preguntar si tenéis NIF o IVA. Esto ya depende, evidentemente, de si sois una empresa o si estáis probando, pues realmente esto no es necesario, ¿no? Le voy a dar aquí a cancel. Y luego, por último, esto sí que es importante, le tenéis que añadir un método de pago. Le dais aquí a más y le decís que queréis o bien añadir una tarjeta de crédito o añadir una cuenta bancaria, ¿de acuerdo? De forma que una vez que rellenéis esto y tengáis el OK, ya pasaríais, por lo tanto, a una cuenta de tipo de pago, ¿no? Y entonces aquí os aparecería Tier 1. Recordad que las cuentas van subiendo, los niveles van subiendo de acuerdo a vuestros gastos. Cuando lleguéis a 250 pasáis a la capa 2 y cuando lleguéis a 1000 pasáis a la capa 3 y al mismo tiempo los límites de uso se van incrementando. Y como os comentaba, pues yo aquí podré hacer muchas más cosas si selecciono este proyecto que si selecciono algunos de los gratuitos. ¿De acuerdo? Posiblemente estos ahora mismo incluso me den algún error y me digan que ya no puedo seguir trabajando porque como he hecho bastantes cosas de pruebas con ellos, pues he superado los límites mensuales incluso, si no recuerdo mal. Mientras que este, como es de pago, yo voy a poder hacer lo que quiera. Directamente me van a ir cargando el uso que vaya haciendo de las APIs y de los servicios de Google. Por eso es importante que decidáis qué es lo que queréis hacer cuando estéis trabajando con un entorno como Google Studio. Bien, y una vez que ha quedado claro cómo podéis hacer todo esto, vamos a empezar a hacer en la práctica dónde podéis poner estas claves, estas API keys, para que puedan ser útiles a la hora de trabajar. Y, en resumen, se pueden hacer de las siguientes maneras. En primer lugar, en Google Studio. ¿Vale? Al final, el Google Studio es un sandbox de desarrollo, un sitio donde podéis empezar a trastear, probar prompts, generar imágenes, con los límites que hemos dicho, pero es un sitio donde podéis utilizar las claves APIs. Y si os quedáis sin límite, evidentemente, pues tenéis que pasar una cuenta de pago. Un segundo sitio donde vais a poder utilizar los API keys son en aplicaciones y scripts, que al final son los entornos reales, es decir, donde tú vas a hacer tu propio código y dentro de ese código vas a poder utilizar librerías para llamar a los servicios de Google y pasándole la clave, que normalmente se guarda dentro de una variable de entorno para que no esté expuesta. Recordad que no debéis de dejar expuestas las claves para que puedan ser vistas, ¿no? Otra opción que tenemos para utilizar nuestras claves es en productos de tipo low code o no code, integraciones de ese tipo, por ejemplo, Zapier, Make, Google Sheet, Google Docs, N8N, sitios donde vosotros vais a poder incorporar esa clave cuando estéis haciendo determinadas operaciones y por debajo esas operaciones llamarán a los servicios de Google. Y por supuesto, podéis hacerlo dentro del propio Google Cloud, es decir, aquí en la consola, cuando vayáis a hacer algún tipo de uso, podéis ponerlos también. Bueno, y por último, también lo tenemos en entornos como Visual Studio Code, Cursor, Firebase, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos rápidos de las opciones que os acabo de comentar para que veáis cómo podemos integrar estas API Key dentro de distintos productos. Empezamos, por supuesto, con Google Studio, en el que tenemos la forma más sencilla de integrarlas, ¿no? Fijaros, cuando estamos trabajando con Google Studio, podemos entrar aquí en Playground y dentro de Playground puedo empezar, como ya sabéis, a interactuar con la herramienta, a interactuar con Gemini. Evidentemente aquí va a pasar lo mismo. Tendréis una serie de límites gratuitos que cuando los superéis, pues al final os van a cortar. Si queréis tener más funcionalidades, tenéis que ponerle una API Key, os tendréis más o menos límites. Para hacerlo desde aquí, desde Playground, fijaros que tengo en esta opción No API Key, ¿veis? Es decir, oye, no tengo API Key. Entonces, si quiero utilizar una API Key, le doy. Y dentro de las opciones, fijaros que solo me deja seleccionar las que son de pago. ¿De acuerdo? Porque las gratuitas ya las utilizo por defecto por aquí debajo y tienen un límite global y por lo tanto no las puedo cambiar. Pero si yo quiero aumentar los límites de mi Playground con Google Studio, me vengo aquí, selecciono el proyecto de pago que tenga, selecciono la clave de pago que tenga y empiezo a trabajar. ¿Veis que la puedo seleccionar? Y aquí la puedo salvar. De forma que cada vez que yo entre en una sesión,
automáticamente me seleccione esa clave. Si no, tengo que ponérsela cada vez que entro. Entonces yo os doy a Select Key. Entonces aquí veis, me pone esto, ya me lo ha cambiado. Y por lo tanto ahora cualquier cosa que ejecute va a estar amparada bajo esa clave. Si quiero volver a la capa, digamos, gratuita, vuelvo a seleccionarlo, le doy a este botón, un Link Key, y a partir de ese momento vuelvo a no tener API Key, ¿vale? Esta sería una de las opciones con las que podemos trabajar. Y la otra es dentro de Build, cuando estoy trabajando con Build, que ya sabéis que aquí puedo construir aplicaciones, yo construyo la aplicación, puedo utilizar la capa gratuita, pero a lo mejor cuando quiero probarla ya en serio tengo que pasar a una clave de pago para poder tener más límites. Entonces yo voy a seleccionar cualquiera de las aplicaciones que tengo aquí. Tengo varias de pruebas que he hecho para distintos vídeos. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar esta misma. Y cuando selecciono un aplicativo, pues en este caso es una aplicación muy sencilla que me hace resúmenes de ficheros PDF o TXT que subo. Si yo le quiero poner una clave, se lo tengo que poner aquí arriba, ¿lo veis? Me dice, selecciona una clave para tu aplicación. Porque, a ver, una cosa es que creéis la aplicación en este build y que la probéis un poquito para ver que funciona correctamente, y otra cosa es que la queráis desplegar. Si la queréis desplegar y queréis utilizarla, ya tenéis que tener una clave de pago, porque si no, Google no os va a dejar pasar, ¿vale? Cuando tengáis o superéis esos límites. Entonces yo selecciono aquí, ¿veis? En este caso ya la tenía yo asociada. Si no la queréis, le dais a Reset, ¿veis? Y esto se pone así, ¿de acuerdo? Sin clave. Entonces, si queréis ponerlo, dais al botón, seleccionáis el proyecto, como veis, siempre de pago, seleccionáis la clave que tengáis y una vez que la tengáis, ya la tenéis aquí. De hecho, por ejemplo, en este cohete podéis hacer un deploy de la app, podéis desplegar la aplicación dentro de Google Cloud Run, ¿vale? Que es un servicio en la nube donde podéis desplegar aplicaciones de manera sencilla. Y fijaros que se lleva la clave, protegida, por cierto. Es decir, esta clave nunca es visible en vuestro proyecto. De hecho, si no tuvierais clave, no os dejaría desplegar la aplicación. Fijaros, voy a quitar la clave, le digo Reset, ¿veis? Ya no tiene clave. Si yo ahora le doy al cohete, me va a decir que necesito seleccionar una clave, ¿vale? Para poder desplegar la aplicación contra un entorno de Google Cloud Run. Que, como os comento, es un entorno que lo desplegas y tú ya luego en Internet puedes acceder de manera pública a esta aplicación. Bueno, pues estas serían las dos formas que yo puedo tener de trabajar con API Key dentro de Google Studio. El segundo ejemplo de dónde puedo utilizar una clave API es precisamente en el código. Es decir, cuando yo esta aplicación la descargue y la quiera conectar contra los servicios de Google, tendré que ponerla la API, que por defecto no lo hace cuando lo descarga. Es decir, en este caso, si yo descargo esta aplicación aquí en Download as App, me va a generar o me va a pasar todo el código fuente, pero no me va a poner la clave, porque esto sería un peligro el poder utilizarla dentro del código fuente. Entonces, ¿cómo lo hacemos normalmente? Bueno, normalmente una vez que tengo el código, por ejemplo, yo aquí ya la he descargado, la he descomprimido, es una aplicación hecha en Node y básicamente dentro del README puedo ver la documentación de esta aplicación que la genera directamente Google Studio y qué tengo que hacer para poner la clave. Entonces, si lo traigo para acá, que lo tengo en este bloc de notas, pues puedo ver que básicamente me dice que esto contiene todo lo necesario para ejecutar la aplicación. ¿Y qué me dice? Que instale las dependencias y que configure la API Key dentro de una variable llamada así, Gemini API Key, porque la llama así la aplicación. Vosotros a lo mejor la habéis podido llamar clave. La aplicación que ha generado la llama así. Es una variable donde ponéis vuestra clave. Y esta variable no la ponéis en cualquier fichero del aplicativo, sino la ponéis normalmente en un fichero que es este, emp.local. En este caso, esto es una aplicación Node. Entonces, si yo vengo aquí dentro de emp.local, si lo edito, puedo comprobar que aparece la variable Gemini API Key y aquí es donde la tendría que poner. Es decir, esto puede ser una buena solución para un entorno de desarrollo, donde solamente trabajo yo. Nunca deberíais de subirlo a Git. Y cuando esta aplicación la paséis a producción, va a pasar lo mismo un poco que con Google Cloud Run, que la vais a pasar en modo variable de servidor, variable de un contenedor, de forma que realmente no sea visible por nadie. Esa es la forma de trabajar en producción. Sin ánimo de ser exhaustivo,
aquí os pongo un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Hay que tener en cuenta que dependerá mucho del hosting o del sitio donde lo estéis subiendo. Entornos como Google Cloud, AWS, etcétera, tienen sus mecanismos para poder guardar las claves sin que se exporten, sin que se expongan en, digamos, el código fuente. Una forma, por ejemplo, de hacerlo si tienes tú tu propio entorno de sistema operativo sería hacer algo como esto, poner tu clave a nivel de variable del propio servidor, del sistema operativo Linux donde estás trabajando, y luego dentro de tu JavaScript sencillamente te creas una variable donde llamas mediante un método, process.env, a esa variable, a esa Google API Key. ¿De acuerdo? Entonces, como os comento, hay distintas soluciones que dependerán mucho del entorno donde quieras desplegar el aplicativo. Pero por ser pesado, recordar siempre no exponer la clave de manera limpia, de manera transparente en el sitio donde estéis desplegando el aplicativo. Otro método que se utiliza mucho para poner la API Key es utilizar una de estas herramientas de automatización que ahora están tan de moda, ¿no? Como por ejemplo Make, Zapier, N8N, etcétera. Para hacer un ejemplo muy rápido con Make, porque yo entiendo que muchos de vosotros no lo conocéis, pero para que veáis dónde se puede integrar cualquier API cuando estemos trabajando con productos de este tipo, tengo aquí mi página de Make funcionando. Voy a crear un escenario, que es al final una forma de crear todo un proceso de automatización. Y cuando creo un módulo, aquí le puedo decir qué tipo de módulo quiero que poner, es decir, qué tipo de componente quiero usar con este módulo. Entonces yo aquí le puedo poner Gemini, veis que aparece Google Gemini, selecciono esto, y aquí me pide, bueno, pues qué tipo de comando, de método, de operación o de función quiero realizar con este módulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que quiero generar una respuesta a partir de la conexión contra un servicio de Google, lo selecciono y le digo que quiero crear una conexión. ¿Qué es la conexión? Muy sencillo, un nombre que yo le pongo y mi API Key. Vale, no voy a continuar porque lo único que quiero es que veáis cómo estas APIs se integran con otros productos que no son de propio Google. Entonces aquí lo que voy a hacer es, desde una herramienta de automatización como Make, voy a hacer una llamada a algún servicio de Google pasándolo la API Key que yo he configurado o que he creado previamente, o bien en Google Studio o bien en Google Cloud. Bueno, también he comentado que se puede utilizar estas APIs Keys contra Google Cloud, pero quería aclararos un concepto muy importante. Las API Keys que yo genero dentro de Google Studio están creadas para trabajar con una librería que al final se llama Google Generative AI, ¿no? Es decir, librería para trabajar con los modelos de inteligencia artificial de Google y por lo tanto se utilizan para conectarse con ese servicio y trabajar con él. Cuando yo estoy trabajando dentro de un entorno como Google Cloud, esas APIs o esas APIs Keys no valen realmente, porque dentro de Google Cloud se utilizan otros mecanismos de seguridad, confiabilidad y acceso que hacen inútil tener este tipo de claves. Es decir, yo no tengo dentro de Google Cloud un sitio donde yo pueda poner mi clave de Google Studio, la que he creado con Google Studio, y utilizarla contra algún servicio. Ni siquiera puedo utilizarlo contra el hermano mayor de Google Studio, que es Vertex, ¿no? Vertex es un producto que, como os comento, es el hermano mayor de Google Studio, ¿vale? Aquí, de hecho, tengo Vertex AI Studio, podéis ver aquí, y fijaros que cuando yo le intento utilizar una API Key para trabajar, no me detecta las que yo tengo en Google Studio, porque él utiliza sus propias APIs Keys que están basadas en un componente llamado IAM, ¿no? Que es la parte de seguridad de Google Cloud. Entonces, cuando yo digo que se puede utilizar contra Google Cloud es que desde aplicativos, sobre todo, o desde otras herramientas de terceros, como acabamos de ver, yo puedo conectarme a el servicio de inteligencia generativa de Google para que me devuelva cosas, pero no puedo utilizarlos directamente dentro de la consola. Como mucho las puedo ver. Si yo me voy aquí a la parte izquierda, entro dentro de APIs y servicios y utilizo credenciales, dentro de las credenciales tengo aquí las que me ha creado, como veis aquí, que yo la he llamado así, Gemini API Key. Si me vuelvo a Google Studio, ¿vale? Y entro dentro de esta clave, veis que yo la he llamado así, Gemini API Key. Yo la puedo ver,
dentro de mi Google Cloud, como os comentaba, pero solo me valen para este tipo de cosas. ¿Veis? Aquí me dice que se utiliza para la API que tiene que ver con lenguaje generativo. Luego tendré otras APIs ya para otras cosas totalmente distintas dentro de Google Cloud. Por lo tanto, se utilizan, pero no de manera directa por mí, sino por las aplicaciones que solicitan ese servicio. ¿De acuerdo? Y por último, quería enseñaros cómo se pueden utilizar este tipo de componentes para trabajar con agentes dentro de IDEs, de editores de desarrollo. Estoy utilizando pues uno de los más habituales, que es Visual Studio Code, y aquí tengo hasta 3 tipos de agentes. Uno que es el propio chat de Visual Studio Code que viene integrado con GitHub Copilot. Tengo Amazon Q Developer, que pertenece a Amazon AWS. Y luego tengo otro que es Continue, que es muy famoso, se utiliza bastante y se puede integrar con múltiples tipos de modelos de lenguaje. ¿Veis? Por ejemplo, aquí digo que estoy trabajando en modo agente y tengo acceso a estos 2 modelos, a Llama 3.2 y a Queen 2.5. Supongamos que yo quiero trabajar contra algún modelo de Gemini, ¿no? Entonces yo me vengo aquí, le digo que quiero añadir algún modelo de chat para poder trabajar con él. Aquí me salen los proveedores, entre los que aparecerá Google Gemini. Y aquí le digo que quiero utilizar, ¿lo veis? Pues cualquiera de ellos, el 2 Flash, el 3 Pro, el Flashlight, el que queráis. En cualquier caso, veis que me pide la clave con la que yo quiero trabajar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que irme a Google Studio, venirme a mi clave, copiarla, volver a mi entorno de desarrollo, pegar aquí la clave y conectarme. Si todo es correcto, ¿vale? Se habrá podido conectar y a partir de este momento, dentro de este plugin de Visual Studio Code, que al final es un chat para poder desarrollar código, yo ya puedo seleccionar, si os dais cuenta, Gemini 2.0 Flash. De hecho, me ha creado un fichero de configuración interno, veis que le llama config YAML en este caso, con el modelo y con la API Key. Con lo cual, tenéis cuidado porque, como veis, este tipo de productos tienen o suelen tener la API Key íntegramente dentro de alguno de los ficheros. No está mal porque estoy en desarrollo y estoy trabajando y por lo tanto esto no, en teoría no se va a exportar con la aplicación. Pero, bueno, tener cuidado con esto cuando llevéis, por ejemplo, este tipo de ficheros, no deberíais de subirlo alegremente dentro de vuestro Git, porque estarían ahí en el repositorio público, por ejemplo, y podrían ser accesibles por terceros. De hecho, hay bots que buscan en GitHub a ver si encuentran API Keys para poder utilizarlas y, por tanto, nos generarían problemas porque nos podrían gastar nuestros recursos. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado, que tengáis ya claro cómo funcionan las API Keys que podemos utilizar dentro de Gemini y que, bueno, pues los apliquéis a vuestro entorno laboral, profesional o personal. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal.